Recordemos que Minu llegó de la nada para llevarse a Sue, ya que estaba con Eun-Hyuk en la feria. Pero la historia nos hace estar dentro de los pensamientos de Minu. Ella fue su primera novia. Era divertido salir con Sue, además de que se llevaban muy bien. Era como si tuvieran telepatía y pensaran las mismas cosas. Básicamente, encajaban a la perfección. Era un lugar agradable y seguro. Pero después de un tiempo, a veces quieres probar otra clase de piezas que no encajan. Sabía que si dejaba entrar esa pieza perdería muchas otras. Fue un día que él esperaba a Sue y vio tocando el piano a Raim. Desde ese día le llamó mucho la atención y de ahí en adelante los tres pasaban más tiempo juntos. Honestamente, empezó a gustarle más Raim que Sue. No quería que nadie lo supiera porque si no su relación terminaría. Pensó que las cosas no podrían estar tan mal si seguía así. Hasta un día en que los dos estaban solos en la casa de Sue, Minu le había confesado sus sentimientos a Rai y lo primero que hizo ella fue besarlo. Minu le había prometido que terminaría lo más pronto con Sue en cuanto pudiera, pero Rai le preguntó por qué haría eso. Lastimaría a su hermana si llegan a terminar. Al principio era difícil mirar a Sue a los ojos porque se sentía culpable, pero con el tiempo pudo actuar como si no pasara nada y sonreír ante toda situación. Fue entonces cuando Sue terminó la relación ese día. La verdad, sintió alivio y como si le hubieran quitado un peso de encima. Creyó que estaría en paz, pero después los rumores empezaron a salir. Además de que Raim estaba actuando muy extraño y ya no le contestaba los mensajes. Los amigos de Minu fueron las primeras personas que lo hicieron saber sobre el chisme de que su ex y Eun-Hyuk estaban saliendo. Comenzó a sentir una especie de ansiedad donde se afirmaba a sí mismo que él y Sue iban a ser pareja otra vez, así que acepta que él decidió ser agobiado por Sue. Ahora sí volvemos al presente con Minu a punto de ir con la prota. La tomó de la mano y le dijo que fuera a la rueda de la fortuna con él, ya que le había pedido que se subieran antes. Sue le dijo que no podía dejar solo a Eun-Hyuk, aunque este la miró y le dijo que no pasaba nada. Cuando los dos se fueron y estaban un poco más alejados, el tipo le preguntó si lo que traía puesto era la chaqueta de Eun-Hyuk. Cuando le dijo que sí, rápidamente le dijo que se quitara eso y que se pusiera la de Minu. Esto hizo pensar a Sue que de verdad él estaba celoso. Tal vez por dentro la bufanda sí era de la suerte y atraía el amor, aunque típicamente un comentario estúpido salió de la boca del tipo. Le dijo que no quería que la vieran con la chaqueta de su amigo porque la gente pensaría que es una chica fácil. ¿Qué pensará la gente de Minu si ven que su novia tiene la ropa de otro? Esto paralizó a Sue. Lo que estaba haciendo era muy desconsiderado y solo pensaba en su orgullo. La prota lo confrontó y le preguntó si a él se le hacía muy considerado para la persona con la que sale hacer lo que hace con Raim. El tipo le dijo que no eran iguales los casos de Raim y Eun-Hyuk, porque Raim ya era amiga de Minu desde antes. La prota se tragó sus palabras. Obvio quería decirle al tipo todo lo que ya sabía sobre los dos infieles, pero se contuvo ya que si lo hacía todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Solo miró al tipo diciéndole que entonces ella también podía ser amiga de Eun-Hyuk. Solo se molestó y se fue diciéndole que hiciera lo que quisiera. Al final la dejó sola y se marchó. Por otro lado, Eun-Hyuk estaba sentado en una banca preocupado por Sue. Sentía que era un estúpido por estar así. Estaba estresándose por un drama que no le incumbía. No sabe si es lástima o compasión, o tal vez se siente identificado con ella porque le recordaba a alguien más. Tal vez sí era eso. Sentía compasión, lástima y cercanía, así que debería de seguir ignorándola como lo ha hecho hasta ahora. Pero el problema es que Sue no le disgusta como antes. Y... ¿escucharon eso? No le disgusta. Minu llegó de la nada para sentarse a un lado de Eun-Hyuk. Le preguntó qué hacía solo y dónde estaba Sue. El chico lo calló diciéndole que no era asunto suyo, no tenía por qué meterse ya que era su novia. Él se levantó rápido de la banca y le dijo que eso era imposible, como no quería que se entrometiera si no cuidaba a su propia novia. Así que muy apresurado se fue del lugar para buscar a Sue. Mientras tanto, ella se encontraba hecha un desastre. Estaba llorando porque pensó que había perdido su oportunidad de conseguir un punto de amor y seguramente debió de soportar más al imbécil de Minu. Cuando Eun-Hyuk llegó al lugar completamente agotado, vio a Sue parada sola llorando. Intentó calmarse y le preguntó si acaso no le parecía dramático llorar sola en un parque de diversiones. La tomó de la mano y la llevó a la rueda de la fortuna. Dijo que la dejaría ser tan dramática como ella quisiera si subían los dos. Seriamente me estoy empezando a desesperar. ¿Cuándo va a abrir los ojos? Que los abra. La prota no entendía qué era lo que pasaba, hasta que analizó todo y se dio cuenta de que el chico pensaba que estaba llorando por Minu. Trató de decirle que no era por eso, pero obvio no le creyó. Por más que trató de demostrárselo, todo fue en vano. O sea, en teoría sí estaba llorando por Minu, pero no porque no la quiera. Cuando se subieron a la rueda de la fortuna, Sue le estaba explicando que sí peleó con Minu, pero no estaba llorando, solo estaba molesta. De la nada, cuando la rueda estaba en la cima de todo, hubo una especie de fallo mecánico que los dejó arriba. Los dos estaban muy asustados y no sabían qué hacer. Mientras tanto, desde abajo, el acosador del Jelly Pop estaba mirando todo. Se quitó la gorra y los lentes, haciéndonos ver por fin su rostro, el cual era este. A ver, pues sí está guapo, pero
pero está loco. Los encargados del juego estaban revisando cuál era el fallo y todos en la feria decían que ya había pasado como media hora desde que los muchachos estaban ahí, además de que hacía mucho viento y seguramente se estaban muriendo de frío. Y en efecto, Sue no dejaba de temblar a pesar de que tenía la bufanda y la chaqueta de Eun-Gok. Lo miró atentamente, seguramente él estaba soportando el frío. Quiso devolverle su chaqueta, pero Eun-Gok le dijo que no se molestara porque la que estaba temblando era ella. Sue se quitó la bufanda diciéndole que al menos le aceptara eso. Aunque el chico trató de resistirse, ella se lo colocó de todos modos. Se la estaba ofreciendo porque podría resfriarse. Mientras le acomodaba la bufanda, el tipo se le quedó viendo atentamente. Miró sus ojos y sus labios. Algo sospechoso estaba pasando aquí. La prota lo sacó de sus pensamientos preguntándole si la bufanda le quedaba bien. Cuando pasó esto, hubo un clic de inmediato. No sabemos si fue obra de la bufanda o no, pero el punto es que el chico le dijo que aceptaba fingir ser infieles con Sue. Ella se quedó de "Oh my gosh, ¿pero por qué?". Y justamente después de preguntar eso, un montón de fuegos artificiales aparecieron. Todos desde abajo estaban impresionados por el espectáculo. Pero volviendo con Eun-Gok en la rueda de la fortuna, este le respondió que simplemente quería hacerlo y ya. Sue le dio las gracias y después de esto nos vamos con el acosador, quien había tomado una fotografía justamente en el momento de los fuegos artificiales. Dio un gran suspiro porque todo era muy romántico. Literalmente somos nosotros leyendo la historia, así que no lo podemos criticar porque estamos iguales. Pasamos a otro día en donde estos dos estaban en un lugar de comida rápida para hablar sobre el plan que tenía preparado Sue. Aunque desde ese día en la feria todo se había vuelto un poco más incómodo para ella. De forma nerviosa se levantó rápido diciendo que tenía que ir al baño. El chico dio un gran suspiro y miró que en la mesa estaban los papeles donde la prota había escrito el plan. Los tomó para leer un poco y leyó paso por paso. El método 1 era que los dos se dieran cuenta de que Eun-Gok y Sue intercambiaban miradas. El número 2 era que descubrieran mensajes amorosos entre los dos. El método 3 es que los atrapen en una cita y el 4 es que los atrapen demostrándose afecto como abrazos, tomarse de la mano o darse un beso. Pero todavía no encontraba una manera en la cual proponérselo sin que suene como una pervertida. Aunque sería fingido, claro, no se darían un beso real, así que si Eun-Gok intentaba algo más sería un strike. Esto puso muy nervioso al chico. Sue había salido justo del baño y le arrebató los papeles. Le preguntó qué tanto había leído. Eun-Gok dijo que no había terminado de leer, así que la prota suspiró de alivio porque no quería que leyera la parte en la que mencionaba lo de los puntos de amor en el Jelly Pop. Una vez que Sue se tranquilizó, dijo que se lo explicaría todo, y de forma burlona Eun-Gok dijo que lo hiciera, pero de una forma en la que no sonara como una pervertida. La prota se quedó tiesa, porque le había dicho que casi no había leído nada, y el chico solo se estaba muriendo de la risa. Después de minutos y minutos de explicarle todo a Eun-Gok, mientras Sue no dejaba de parlotear, ni siquiera se daba cuenta de la forma en que el chico la miraba. Por último le dijo a Eun-Gok que no se pusiera nervioso con todo esto, aunque ella estaba nerviosa. Le preguntó cuándo comenzarían con el plan, pero justo después de decir esto, el chico se sentó rápidamente al lado de ella. Fingió tomar algunos libros de la mochila de Sue y la rodeó con su brazo. Esto la puso muy sonrojada, pero riéndose, el chico le dijo que ella misma lo había dicho. No tenían por qué ponerse nerviosos. Además, esto lo hizo porque justamente al lugar había llegado Rai y se dio cuenta. Por eso aprovechó para ponerse a un lado de la prota. La tipa estaba hablando por teléfono. Cuando los miró, se sentó en su mesa y les dijo que los rumores a veces podían llegar de la nada. Seguramente alguien podría malinterpretarlo. Todo quedó en silencio. Parecía como si la hermana de Sue estuviera esperando a que el tipo le afirmara que todo era un malentendido, pero no fue así. Eun-Gok no dijo absolutamente nada. Rai les preguntó descaradamente si estaban solos. Miró que en su mesa efectivamente solo habían 2 charolas de comida. Les preguntó qué era lo que pasaba y por qué estaban tan callados. ¿O acaso estaban hablando de algo secreto? Eun-Gok le dijo de forma cortante que sí. Le pidió que los dejara solos. Esto no se lo esperaba la tipa, pero no tuvo de otra más que disculparse por molestarlos y se marchó. Rai actuaba como si nada, pero claramente Sue se dio cuenta de la forma en que se despidió, además de que apretaba el puño del enojo. Después de eso, con una sonrisa el chico le preguntó si lo había hecho bien. Demasiado bien al parecer. Mientras tanto, después de unas horas y cuando ya era algo tarde, pasamos a la biblioteca. Había un pupitre lleno de comida y dulces. En ese lugar estaba dormido Towa escuchando algo de música. Un mensaje le llegó a su celular en donde alguien le preguntaba si comerían juntos. Estaba a punto de irse, pero cuando miró su pie, notó que su chancla ya no estaba. Miró debajo y la persona que estaba sentada enfrente de él tenía por accidente su zapato. Trató de hablarle en voz baja, pero las personas de ese lugar lo callaron por hacer ruido. Se levantó un poco para ver de quién se trataba y al parecer era la prota quien tenía su
chancla. Estaba haciendo algo de tarea. Dowa se escondió rápido. No esperaba que se tratara de Sue, aunque le pareció algo gracioso porque se le había ocurrido una idea. Tocó su pie por debajo y esto hizo que Sue lo quitara rápidamente. Una nota del otro lado le llegó en donde le había escrito si por favor podía mover su pierna. Comenzó a reírse mucho y de inmediato le escribió la respuesta. Cuando le pasó la nota, Sue pudo leer que no había sido a propósito. Pasó algo de tiempo y comenzó a ser aburrido para Dowa, pero escuchó el sonido de una silla y cómo Sue se asomaba desde su pupitre. Fue cuando finalmente se dio cuenta de la presencia de Dowa. Cuando se dio cuenta de que se trataba de él, se enojó un poco, aunque estaba algo aliviada de que no fuera un pervertido. El chico le lanzó otra nota preguntándole si le podía devolver su chancla. Después de unos segundos por debajo, la prota se lo dio junto con una nota pidiéndole perdón. Esto lo hizo reír otra vez. Cuando Sue ya estaba preparándose para estudiar, otra nota le llegó de Dowa donde le preguntaba si ya había comido. Él estaba entusiasmado por esperar su respuesta, y cuando le llegó la nota resulta que Sue ya había comido. Pasaron algunas horas desde eso y la prota ya estaba dormida. El tipo le aventó un papelito desde lejos, lo que hizo que se despertara. Cuando lo abrió leyó que era una invitación por parte de Dowa para ir a la sala de videojuegos, ya que se notaba que tenía sueño. Esto le pareció buena idea porque así podría despertarse un poco más. De inmediato el tipo se levantó, le dio un par de libros que le debía a Sue y le dijo que fueran. La prota le dijo que era un tipo raro por haber cargado los libros todo este tiempo. Solo le respondió que no sabía cuándo tendría una oportunidad como esta. Comenzaron a jugar el mismo videojuego de zombies que Sue ganó la última vez y resulta que Dowa perdió de nuevo. La prota estaba muy contenta con esto, pero cuando miró al chico recordó algo. Cada vez que jugaba con Minu y ganaba, este le decía que era pura suerte, a pesar de que Sue le ganó 3 veces seguidas. Igual el tipejo solamente se enojaba y ya no quería jugar más con ella. Por eso se puso nerviosa cuando miró que Dowa se había quedado en silencio. Pero no fue como ella pensaba porque el chico le dijo que era muy buena jugando. Sue le dio una sonrisa. Después de eso comenzó a enseñarle a cómo jugar y ganar más puntos. Pero la verdad es que la prota decidió mejor decirle la verdad a Dowa porque él no tenía mucho talento para ese juego. Antes de que siguieran hablando, él miró hacia un costado y notó la presencia de un hombre. Tomó de la mano rápidamente a Sue para esconderse en una sala de karaoke. Ella le preguntó qué era lo que pasaba y si acaso le debía dinero a ese tipo. Obvio lo decía bromeando, pero Dowa se quedó callado, así que #miedo. Cuando el hombre se acercaba a la sala, ella de forma rápida encendió la televisión y comenzó a cantar. Cantó tan fuerte y de forma exagerada que incluso se topó contra la puerta. Esto hizo que el hombre no quisiera revisar en ese lugar y mejor lo pasó de largo. Una vez que se aseguró de que el tipo se fue, Dowa le aplaudió diciéndole que era muy talentosa, así que como no quería pasar vergüenza sola, le dio el micrófono al chico para que también cantara. Esta iba a ser la primera oportunidad que tendría para ver al famoso aprendiz de idol cantar. La verdad estaba algo emocionada, pero nunca imaginó que Baek Dowa cantara tan mal. Incluso le preguntó si de verdad era un aprendiz. Mientras tanto, volvemos a la escuela. Raime estaba en alguno de los pasillos y un Yok pasaba justo por ahí. Detuvo al chico para saludarlo y preguntarle si quería caminar con ella a su casa. Había pasado mucho desde la última vez y por eso quería preguntarle si podía acompañarla. Sí, claro, nadie te cree. El chico le preguntó por qué debería de hacer eso. Raime le respondió que antes siempre la acompañaba, además de que tenía que hablar algo con él. Eun-yok le pidió que se lo dijera ya porque no la iba a acompañar. Se quedó totalmente indignada diciéndole que últimamente se había estado comportando raro. No dejaba de evitarla y era frío con ella, algo que nunca había hecho. Preguntó si era por Sue. ¿Acaso ella le dijo que hiciera eso? El tipo de inmediato la miró. Lo que debía de preguntarle era más bien si él estaba molesto con ella porque hizo algo malo. Esas serían las preguntas normales que debería de hacer sin involucrar a nadie más como Sue. Le preguntó si de verdad tenía curiosidad o solamente lo estaba tanteando para ver qué respondía. Esto era culpa de Rai y no de Sue, así que se dio la media vuelta dejándola atrás. Pasamos de nuevo con Dowa y la prota. Al parecer el chico le estaba devolviendo todos los libros a pesar de que habían acordado devolverle uno por clase, pero le dio la excusa de que eran demasiado pesados para llevarlos a todos lados. Ella lo miró atentamente y sabía que algo andaba raro. Desviaba la mirada, se ponía nervioso y forzaba una sonrisa. Es obvio que mentía, ya lo había notado en otras ocasiones y era muy malo para mentir. Le dio las gracias a Dowa, tomó los libros y a decir verdad él se quedó haciendo pucheros por ya no poder jugar más. Cuando los dos estaban a punto de irse, la prota pensó algo. Era divertido jugar con Dowa. De verdad, era alguien genuino, además de que le pareció tierno verlo decepcionado. Por eso, antes de que se fuera, le ofreció volver a jugar otros días porque todavía les quedaba 5 clases. Le dio una gran sonrisa y fue como por fin se despidieron. Cuando fue de camino a su casa se encontró con Raime. Desde el día del hospital no se habían vuelto a dirigir la palabra. Entraron las dos juntas y a Sue se le ocurrió decirle a un Yok que le llamara para hacer un pequeño plan. Cuando las puertas cerraron, el chico comenzó a llamarle. La prota contestó y al parecer habían quedado de verse mañana en la casa de Sue para estudiar después de sus clases. Pero obvio la conversación tenía un toque de coqueteo o algo así. Cuando terminó la llamada, su hermana le preguntó quién llegaría mañana. Sue solo se limitó a decir que era un amigo y que no se preocupara porque la visitaría cuando Rai no estuviera. Le dio la
espalda y salió del elevador. Llegó rápido a su habitación para bañarse, y aquí nos podemos dar cuenta de que nada del plan sobre ir a estudiar a la casa de Sue era verdad, porque le llegaron muchas llamadas y mensajes de Eun-yok preguntándole de qué rayos hablaba y si de verdad quería que mañana la visitara. O sea, Sue se lo inventó todo. Al día siguiente, cuando la prota despertó a las 12 de la tarde, notó que tenía muchas llamadas perdidas y mensajes de sus padres. Al parecer, estos llevaban algunos días de viaje. Se la pasaba todo el día sola en la casa, además de que Raime estaba en clases de apoyo. Mientras estaba en el sofá de su sala, haciendo nada, escuchó que alguien tocó el timbre. Obvio, no sabía de quién se podría tratar, y cuando fue para revisar la puerta, vio que era Eun-yok. Abrió la puerta preguntándole por qué había venido. Nervioso le respondió que ella misma le dijo que la visitara, pero Sue le aclaró que solo era para que Ray escuchara. Al final lo dejó pasar y le explicó que no había nadie porque sus papás se fueron de viaje y su hermana estaba en clases de apoyo, así que ella llegaría como a las 8 de la noche. Pero un montón de voces se escucharon afuera de la puerta, lo que hizo que Sue lanzara hacia un costado a Eun-yok para que no lo vieran. Resulta que Raime había invitado justamente a muchos amigos para estudiar, supuestamente. Todos aquí sabemos que solo lo hizo para incomodar a la visita de Sue y que no se quedaran solos, y la prota lo sabía muy bien. El chico estaba escondido en la habitación de Sue. No podía dejar que nadie más los viera juntos, ya que de por sí había muchos rumores. Al parecer, los amigos de su hermana se quedarían toda la noche, por lo que debía de permanecer escondido hasta que se fueran. Como Sue no soportaba el silencio, le ofreció uno de sus audífonos para escuchar música, solo que cuando se los colocaron comenzó a sonar la canción más cursi posible de K-pop. Esto hizo que la prota mirara a cada una de las facciones del chico. De verdad era muy lindo, pero Eun-yok se dio cuenta de cómo lo miraba. Esto sonrojó mucho a Sue y dio un salto diciendo que el piso estaba muy duro. Estiró de más los audífonos, lo cual hizo que se acercara para no lastimarle la oreja al chico, pero terminó cayendo en la cama y sus caras quedaron muy juntitas. Se dieron muchas miradas sospechosas e incluso los dos se miraban los labios. Lo digo de nuevo, es cine. Muy avergonzada se levantó y dijo que mejor iría por algo de comer. Cuando salió de la habitación, en secreto, Eun-yok tomó de nuevo uno de los audífonos y escuchó otra vez esa canción. Cuando Sue cerró la puerta, estaba muy sonrojada pensando en lo que pasó. No podía ser cierto que Eun-yok se la había quedado mirando a los labios. De todos modos, trató de ignorarlo y fue a la cocina por algo de bocadillos. Pero escuchó cómo Raime y sus amigos hablaban sobre que mañana sería el cumpleaños de Eun-yok y le harían una especie de fiesta sorpresa o algo así. La prota escuchó todo. No sabía que mañana sería su cumpleaños. Volvemos de nuevo a la habitación con estos dos. Ya habían pasado muchas horas y se había hecho de noche. Eun-yok dejó de hacer lo que estaba haciendo para ver a Sue dormir. La miró por un buen tiempo hasta que notó que en su mano tenía una pluma. Se la quitó y la colocó en la mesa. Apagó el foco y se recostó para dormir un poco también. Después de algunos segundos, la prota se despertó, o más bien abrió los ojos porque solo estaba fingiendo estar dormida. No sabe si lo imaginó o si de verdad el tipo se la había quedado viendo mientras dormía. Tomó rápidamente su Jelly Pop y notó que de nuevo había ganado un punto de amor, aunque no sabemos si ella ya sospecha de que ese punto lo ganó por Eun-yok y no por Minu. Estaba totalmente sonrojada. Cuando miró a un lado suyo, notó que el chico también tenía los ojos abiertos, así que compartieron miradas. Escondió rápido el Jelly Pop. No supo si la miró o no, pero le deseó un feliz cumpleaños. Ya eran las 12, así que por eso lo felicita. Le explicó que había escuchado a todos los chicos hablar sobre eso y lamentaba que ella fuera una de las primeras personas que se lo dijera. En medio de una habitación oscura, sin pastel ni velas y con una chica a la cual no es muy amiga suya. Esto desconcertó a Eun-yok. Le preguntó si hablaba en serio. Pensó que se habían vuelto muy amigos desde entonces. Nerviosa, Sue le explicó que en verdad sí lo había pensado así, pero sería incómodo para él que se lo dijera si no pensaba lo mismo, así que por eso mejor no lo dijo. El tipo comenzó a reírse de todo esto. Después le dijo que le dolía un poco la espalda. Solo le había pedido una almohada para dormir en el piso, pero la prota no quería dejarlo dormir así. Por eso le insistió en que subiera con ella. Comenzó a recordar esas veces en que la miraba de forma fría, pero esa mirada había cambiado a una más cálida. No sabe si fue él quien alimentó sus puntos de amor, pero no entiende por qué vuelven a bajar justo después de algunos segundos. Pensó que estaría toda su vida en cero, pero ya le pasó 2 veces. Dicen que un goteo constante desgasta la roca, así que decidió no rendirse y gotear bastante. Su destino a veces parece una roca firme y gigante, pero algún día podrá atravesarla. La prota se levantó de la nada. Le dijo que no puede no festejar el cumpleaños de un amigo como corresponde. No es un pastel, pero supone que con eso es suficiente por el momento. Era un rol con un popote encima, roles que el chico compró, pero no importaba porque estaba hecho con cariño y es lo que importaba. No iba a cantarle porque le daba vergüenza, así que solo tenía que apagar la vela, que por cierto, para asimilar
pensar que era fuego, encendió la linterna de su celular. Le dijo que pidiera su deseo y soplara. Una vez que este lo hizo y apagó la vela, de nuevo quedó todo oscuro en la habitación. Otra vez sus rostros estaban muy cercas. Pero mientras Ray despedía a sus amigos, se dio cuenta de que en un costado estaban los zapatos de alguien más aparte de los de Sue. Los reconoció de inmediato y dio una sonrisa malvada. Pasamos al día siguiente en la casa de Eun-yok. Su madre le había dejado en la nevera una nota donde le deseaba feliz cumpleaños, pero saldría por un viaje de negocios. Había pastel en la nevera. Cuando el chico terminó de leer, vio que había un par de platos sucios y lo hizo enojar mucho. Así que dio un gran suspiro y se puso a limpiar completamente solo en su casa. Mientras tanto, Sue estaba en el metro estudiando como loca para el examen de artes. Cuando iba corriendo en la estación, notó un gran letrero que hizo detenerla. Era un anuncio de la novela de fans que Sue estaba trabajando en su blog. No entendía por qué habían hecho eso. Alguien llegó de la nada y se recargó en su cabeza. Era Do-hwa quien le preguntaba si esa era la clase de cosas que le gustaban. De inmediato, Sue se volteó por el susto, solamente que quedó justamente recargada en su pecho. Le dio mucha pena y lo empujó. Do-hwa le preguntó si acaso desde ahora lo iba a golpear. La prota se disculpó de inmediato por darle ese empujón tan fuerte en el pecho, pero se asustó mucho por no saber de quién se trataba. El tipo miró detrás de Sue preguntándole por qué el título de esa cartelera era tan largo. Mientras estaba muriendo de la pena, miró que el letrero tenía la dedicatoria para Ae-soo, o sea, el nombre que usa tanto para los videojuegos como para su blog personal. Así que trató de tapar esa parte del cartel lo más rápido que pudo antes de que Do-hwa lo viera. Para que ella se fuera, le dijo que solamente era un letrero de una novela de la cual era súper fan, o más bien mega admiradora. Do-hwa hizo algunas bromas sobre que el tipo de la novela se parecía un poco a él, y mientras la prota estaba respondiéndole, este le pidió su número. Le dijo que la llamaría cuando necesitara una maestra. Tomó el celular del chico y notó que la registró como Ae-soo. No quería que la guardara con ese nombre, pero ni modo. Una vez que el pelirrubio se fue, comenzó a pensar sobre quién habría puesto ese cartel sobre su novela hecha para fans, aunque recordó que tenía que llegar para su examen, así que le metió turbo hasta llegar a las escaleras mecánicas. Pero mientras iba subiendo, notó que al lado suyo estaba alguien hablando por un Jelly Pop rosa, y que justamente tenía colgando el mismo llavero que le regaló una vez a Minu. Los dos conectaron miradas, pero el sujeto sospechoso se fue lo más rápido que pudo. Obvio, la prota no se iba a quedar con la duda y fue tras de él. Intentó gritarle antes de que se fuera, pero ¡pum! De la nada, alguien la atropellacionó en una bicicleta y la dejó tirada en el piso. El tipo que la arrolló le preguntó si estaba bien. Aunque Sue miró a un costado, ya no pudo ver al hombre del Jelly Pop. Pero, volviendo con el tipo encapuchado y de cubrebocas, se le hizo muy raro a Sue que le hablara como si la conociera. Y es que cuando se quitó todo lo que tenía puesto, se trataba de nada más y nada menos que Do-hwa. Estaba muy preocupado de haberla lastimado. La había llevado a un parque mientras él iba por algunos medicamentos y curar sus heridas. Era raro verlo así. No entendía cómo de un momento a otro se había cambiado de ropa y estaba tan cubierto del rostro. El chico tomó asiento en el piso, tomó la pierna de Sue y comenzó a limpiarla. El ambiente era muy pacífico y la brisa ya estaba comenzando a ser fresca. Todo estaba demasiado tranquilo junto a Do-hwa. De forma agradable, Sue le preguntó por qué estaba todo vestido de negro, o si acaso era su vestimenta habitual. Esto no se le hizo nada gracioso al chico, así que mejor se calló. Una llamada de teléfono le llegó y la prota pudo ver de reojo que era su gerente. Tal vez lo distrajo cuando iba de camino al trabajo. De pronto se comenzó a escuchar mucho bullicio, y es que todos en el parque se dieron cuenta de la presencia de Do-hwa, así que las miradas se dirigieron hacia él. Simplemente por ser muy famoso en la secundaria y tener una gran belleza de las que todas las chicas hablaban, era acosado de esa forma. Fue como Sue pudo comprender por qué se cubría la cara. Le dijo a Do-hwa que todos estaban hablando de él. Le dio una sonrisa nerviosa respondiendo que ya estaba acostumbrado a eso. Ella no le creyó y dijo que no se miraba acostumbrado, sino más bien incómodo, así que si él quería, podía ponerse la gorra. El chico no se esperaba eso, pero lo aceptó si ella se lo ponía, así que se recogió el cabello. Sue de verdad pensaba en que él era muy apuesto, pero no podía pensar en esa clase de cosas. Le colocó la gorra de una forma muy rancia y dijo que ya era tarde, así que era mejor irse. El chico fue detrás de ella para despedirse, y en cuanto Sue se fue, le llegaron muchos mensajes de su gerente y también llamadas interminables. Resulta que antes de todo esto, su gerente le había pedido que pasara a un McDonald's primero. Estaba harto de que le pidiera cosas antes de que llegara al trabajo. Por eso salió de los baños cambiado de ropa y tomó su bicicleta. Pero fue cuando aplastó a Sue. Una vez que la prota llegó a su casa, se recostó pensando en que fue un día muy pesado. No podía creer lo del tipo sospechoso con el Jelly Pop y el colgante justamente igual al que le regaló a Minu y que el acosador usó para chantajearla una vez. Aunque ahora que lo pensaba, ese perfil ya lo había visto una vez en la feria cuando se topó el tipo de la bufanda. Seguramente se trataba de él. Y ese anuncio que miró en el
metro también era extraño, porque alguien pagaría para exhibir una novela de menos de 5 lectores. Aunque a decir verdad, eso la hacía muy feliz. Eso la motivó para encender su laptop, cambiar su blog personal a público otra vez y publicar el capítulo guardado que tenía. Mientras tanto, en las instalaciones de Marang Company, volvemos con el presidente acosador del Jelly Pop, quien se encontraba limpiando su pecera. Al parecer, estos dos ya tenían un plan para poder aliar a Baek Do-hwa con ellos. Mientras tanto, en el trabajo del pelirrubio lo tenían lavando trastes. Su gerente llegó para pedirle que calmara una situación grave que tenían en una mesa. Lo había contratado para eso y él solamente se quedaba atrás. Eran conscientes de que la belleza de Do-hwa podía calmar hasta la señora más dramática del planeta. Por eso le dijeron que por esta vez les hiciera ese favor. Así que cuando el chico salió para atender la mesa llena de mujeres enojadas, solamente quedaron deslumbradas con él y se marcharon de la forma más tranquila posible. Sus compañeros le dieron las gracias y su gerente dijo que tenía talento para eso. Por eso le dijo desde el principio que él debería de ser mesero. Ya era momento de cerrar el restaurante, pero a la mente se le vino ese recuerdo de Sue en donde le decía que se colocara la gorra porque lo notaba muy incómodo. Se quedó dándole vueltas a ese recuerdo una y otra vez. Al mismo tiempo, justo enfrente de ese restaurante donde trabajaba el pelirrubio, iba pasando nuestro buen Eun-yok. Estaba escuchando la misma canción que Sue le puso aquel día que estaban en su habitación escondidos. Al parecer, se volvió la canción favorita de alguien. No dejaba de recordar ese día en su mente, pero sacudió la cabeza para dejar de pensar en eso y controlarse de una vez. Oh, chicos, aquí hay triángulo amoroso. Nos vamos al pasado cuando Eun-yok aún era pequeño. Todos le decían que se parecía mucho a su papá. Su abuela se lo decía, los compañeros y amigas de su mamá también, y hasta sus propios amigos se lo afirmaban. Era como si pudieran ver su futuro en su rostro, pero de esto no tiene recuerdos buenos. Hubo un día en que su mamá se puso tan enojada que quebró una botella de vidrio o algo así, lo que hizo que le cortara una parte de la cara al chico, y todo porque su madre había encontrado a su papá y a su amante en la casa. Esto lo llenó de rabia. Era una de las razones por las cuales la infidelidad le daba mucho asco. Todo esto lo pensaba mientras estaba en clase con Sue, aunque ella estaba derrotada a un costado de él dormida. Mientras se cuestionaba si lo que estaba haciendo estaba bien, la prota lo volteó a ver diciéndole que tenían que seguir con la operación. El chico estaba muy nervioso porque según lo que recuerda, el siguiente paso era que los vieran darse un beso o abrazo. Estaba nervioso y en verdad quería decirle a Sue que todavía no estaba listo, pero ella solo le pidió una compresa caliente. No era muy obvio, pero sería notable que estaba siendo muy amable con ella, lo suficiente como para que Minu se dé cuenta. Cuando salió de la enfermería, miró la compresa. Se estaba intentando autoconvencer de que no estaba haciendo nada malo, no estaba siendo infiel, solo era un buen amigo con Sue. Pero bueno, cuando este le llevó la compresa, obvio Minu la miró de una forma fulminante, pero no pasó nada con los puntos de amor. Ya era la hora de salida. Sue no acompañó a sus amigas al cine ya que iría con Minu. La desesperación llegó otra vez cuando el acosador del Jelly Pop comenzó a presionarla con sus puntos de amor y que a ese ritmo no conseguía nada. La verdad es que la prota ya había intentado muchas cosas. Logró hacer que Minu viera una de las fotos que se tomó con Eun-yok en la cabina. También llamó al celular de Eun-yok cuando Minu estaba en su casa para que se diera cuenta de que Sue lo estaba buscando. Pero nada de eso funcionó. Ese mismo día tenía planeado que los viera tomarse de la mano antes de ver la película, y aunque notó muchos celos, los puntos de amor no subían. Estaba frustrada, pero le pidió más tiempo al Jelly Pop. Al día siguiente en su salón, todas sus amigas estaban hablando de la película que fueron a ver. Era un nuevo lanzamiento de amor y a todos les gustó, aunque justamente la historia de esa peli trataba sobre que la protagonista se besaba con el amigo de su novio, cosa que a Minu no le dio mucha gracia en el cine. Ella se puso nerviosa y opinó que la protagonista en la película era una desalmada. ¿Cómo es que podía hacer eso solo por querer venganza? Era una loca que perdió la cabeza. De inmediato sus amigas opinaron lo mismo, diciendo que si llegaran a tener a un conocido que hiciera eso, lo más probable es que lo ignorarían para siempre. Pero mientras ellas hablaban, Sue pudo escuchar el chismecito de al lado con los amigos de Minu. También estaban hablando de la misma película y que la actriz era muy guapa. Algunos decían que le perdonarían esa infidelidad solo por ser muy bonita, y otros que jamás podrían perdonar algo así aunque fuera la mujer más hermosa del mundo. Cuando le preguntaron su opinión a Minu, dijo que si le pasara eso sería cruzar el límite, porque dar un beso era demasiado, aunque también dijo que un hombre tiene su orgullo y que debería de recuperar lo que es suyo. Esto le hizo prender el coco a la prota. Si alguien está desesperado, ¿qué no haría? Los mensajes en el Jelly Pop cada vez eran peores y todo lo que hacía era un fracaso. Si todo seguía así, la iban a eliminar como si fuera nada, así que la situación en la que está ahora es el resultado de su desesperación. Wow. ¿Pero qué hizo a la prota llegar a este extremo de casi estarse besando con Eun-yok? Bueno, vámonos un poco atrás en el tiempo. El presidente de la corporación Marang estaba muy aburrido. Junto con su asistente estaban revisando la lista de varias personas por contratar y sobre el tema de Do-hwa. Su punto pico estaba casi por llegar y ya casi cumplía los 19. El punto pico es algo así como el mejor momento de una persona al recibir sus puntos de amor. Es el punto en el que esos niveles suben demasiado. Mientras hablaban de seguir reclutando a Do-hwa, al acosador se le había ocurrido algo.
Decidió contactar a Sue y citarla en el 9º piso de un edificio abandonado. Cuando llegó a ese lugar descuidado, pisó por accidente un pozo y cayó golpeándose muy fuerte en la cabeza. Tuvo alucinaciones que fueron demasiado reales porque experimentó 3 tipos de muerte. Uno donde casi moría ahogada, otro donde un camión la iba a atropellar y el último trataba sobre cómo el acosador de Jelly Pop la arrojaba desde el último piso. Pero antes de eso le advirtió que se apresurara, porque si no cumplía el plazo, las alucinaciones que tuvo se volverían realidad. Así que al final el acosador le impuso un tiempo límite para cumplir el objetivo, y si no lo cumple, adiós a su vida. Por eso nos encontramos de un momento para otro con Sue en un salón citando al chico, porque de nuevo tenía algo que contarle sobre el plan. Le dijo que estaban haciendo todo lo que tenían en sus manos y aunque Raimi y Minu lo notaba, no parecía pensar que tenían un romance. Por eso pensaba que debían de hacer algo más extremo, algo como un beso. Obviamente no tiene por qué ser de verdad, por eso lo iban a practicar. La verdad es que el chico apartó la mirada y se quedó en silencio. Esto hizo pensar a Sue que lo arruinó todo y si decía que no, estaba acabada. Pero sorprendentemente le preguntó a la prota cómo lo harían y qué debía de hacer. Ella se puso muy nerviosa, no pensó que fuera tan fácil y que aceptaría sin pensarlo mucho. Como no decía nada, Eun-Yok le preguntó si de verdad sabía besar. Ella le dijo que por supuesto tenía mucha experiencia. Lo tomó de la ropa y levantó los labios como niña pequeña. Por eso el chico la tomó de los brazos y los colocó en sus hombros preguntándole si de verdad estaba segura de haber investigado bien. Se acercó demasiado a Sue hasta el punto en que ella se puso roja. Parecía que de verdad quería besarla, pero frenó justo a tiempo. Se dio la vuelta diciéndole que con eso bastaba y que mejor se verían luego. Mientras él se retiraba, la prota se quedó pensando en todo lo que pasó. Fue como si él de verdad quisiera hacerlo. Estaban demasiado cerca y casi lo besaba de verdad. Pero yéndonos con el chico, la verdad es que mientras él caminaba ya había aceptado su destino. Estaba sonrojado pensando en que lo que estaba sintiendo no era fingido. Pasamos a otro día en la sala de música. La maestra les estaba diciendo a los alumnos que necesitaba que alguien tocara el piano para las personas que iban a cantar. El involucrado tendría créditos extra. Mientras tanto, desde los pupitres, Sue solo pensaba en lo que pasó ese día con Eun-Yok. La ponía totalmente roja, pero debía de ignorarlo y seguir con sus cosas. Como nadie le respondía a la maestra, le preguntó a Eun-Yok si él podía intentarlo, ya que sabía que él tocaba el piano. El chico solo la miró. Todos murmuraban que no sabían que Eun-Yok era tan genial como para saber tocar el piano, pero la verdad era que tenía muy malos recuerdos desde ese día que los descubrió a su padre y a la tipa. Por eso rechazó su oferta. Todos en el salón comenzaron a gritarle que se animara. Lo estaban poniendo en una situación incómoda, pero antes de que la maestra dijera algo, la prota se ofreció para hacerlo. Ella podía tocar el piano sin ningún problema. Después de que la clase terminó, Eun-Yok la llevó a un salón para preguntarle qué estaba tratando de hacer. Ni siquiera sabía leer música. Cuando le mostró una partitura, pues efectivamente era verdad. Le preguntó por qué se ofreció si no sabía tocar piano. Ella dijo que fue porque notó que estaba en una situación incómoda y por eso quiso llamar la atención. Pero podrían solucionar el problema si él enseñaba a tocar. El chico se apenó un poco preguntándole en dónde tomarían las clases. Tenía que ser un lugar cómodo y tranquilo donde no llamaran la atención. Pero justo en el salón donde estaban había un piano donde podían comenzar sin llamar la atención. Cuando tomaron asiento, el chico comenzó a decirle muchas cosas sobre el instrumento, pero notó que Sue solo estaba fingiendo saber lo que decía. Así que cuando decidió tocar algo, solamente hizo mucho ruido. Tomó su mano diciéndole que se relajara las muñecas. La verdad es que Sue no dejaba de pensar en lo que pasó aquel día y por eso cada que estaba al lado de él se sentía muy intimidada. De repente una voz le hizo saltar del susto. Era Dowa, que salió de la nada y le preguntó cuánto tiempo llevaban ahí. Dijo que estaba tocando espantoso, así que como si nada se sentó entre los dos. Eun-Yok tuvo que pararse porque no cabían y con una gran sonrisa Dowa le dijo que en efecto era mejor que él estuviera parado porque en la silla no cabían los tres. Esto dejó perplejo al chico. Dowa y Sue comenzaron a bromear y a platicar sobre el piano, los juegos y las clases que le tocaban al chico esta semana. La verdad es que se llevaban muy bien y hacían muchas bromas entre ellos. Tenía mucha carisma haciendo reír a la prota en todo momento. Eun-Yok solo se hizo a un lado preguntándose de qué estaban hablando, ya que se refería a Dowa con que Sue era su maestra, pero sobre todo desde cuándo se habían hecho tan amigos. Híjole, la historia nos cuenta sobre estos dos muchachos, los cuales son considerados los pináculos de la belleza en su secundaria. Dicen que a la mayoría de las chicas les tiene que gustar uno de ellos dos y pocas veces hay alguien que los conecte. De hecho, la única persona en común que tienen es Raim. Desde primer año siempre estuvieron muy separados el uno del otro porque a Eun-Yok le tocó la clase 1 y a Dowa la 10. Y aunque segundo año se conocieron un poco, eso no importó porque después ubicaron sus aulas en edificios diferentes muy separados el uno del otro. Así que era raro que se cruzaran alguna vez. Cuando las personas
personas les preguntaban si eran amigos, los dos respondían que no, o si les ofrecían presentarlos, decían que no era necesario. Fácilmente pudieron ser amigos, pero lo que evitaba que pasara eso era el desinterés mutuo entre ellos. Pero volviendo al presente con Eun-yok, cuando llegó a su salón y abrió la puerta, vio que Do-hwa estaba en ese lugar. Trató de saludarlo, pero el chico solo lo ignoró y lo pasó de largo. El pelirrubio no sabía qué rayos le pasaba, pero mientras tomaba la clase, Eun-yok también se preguntaba por qué hizo eso. Estaba arrepentido de haber actuado de esa manera tan infantil si solo lo estaba saludando. Miró a un lado suyo viendo a la prota. Tal vez hizo eso por ella, pero no podía ser posible. Se iba a volver loco. Cuando llegó a su casa recibió un mensaje de Sue mientras estudiaba. Ella le dijo que mañana por la noche estarían esperando a Raim y Minu, ya que se enteró de que tendrían una cita en el parque, así que ahí ejecutarían el plan. El solo hecho de recordar lo que tenía que hacer lo ponía muy sonrojado y nervioso. Pensaba que era un imbécil y que Sue solo estaba practicando, pero él se adelantó a querer besarla. Pero bueno, pasamos al día siguiente en la noche. Sue ya estaba esperando al chico en el parque dentro de un juego, pero para su mala suerte, aunque tenía los tiempos calculados a la perfección, por obras del destino, su hermana y Minu llegaron más temprano de lo planeado. Los dos se sentaron en una banca. Raim le preguntó de qué quería hablar con ella. Le dijo que había cambiado mucho últimamente. La tipa solo lo ignoró y miró hacia otro lado. Escuchó que Minu le propuso dejar de salir con Sue. Esto impactó a Raim, pero cuando volvió a mirarlo, el tipo trató de robarle un beso, aunque no pudo porque la chica se apartó. Le preguntó por qué quería dejar de salir con Sue. Le respondió que ya se lo había dicho muchas veces. Él nunca quiso besarla y nunca la atrajo. Se dio cuenta con el tiempo que solo la quería como una amiga. Mientras la prota escuchaba, se dio cuenta de que Minu nunca fue tímido, sino que más bien solo le daba asco. Nunca existió nada y fue la única ingenua que se imaginó todo. Minu seguía hablando y le dijo a Rai que tenía una personalidad muy extraña, pero él también era extraño porque la única a la que quería era ella solo por ser como es. Él es aún más extraño que Raim. Eso era lo que le enojaba. Todo era una novela de amor entre ellos dos, mientras que Sue no dejaba de llorar por escuchar lo que decían. Por otro lado, Eun-yok seguía pensando en si ir o no con la prota. No sabe por qué se envolvió en todo ese engaño de operación infidelidad o lo que sea. Le daba vueltas a la situación una y otra vez. No quería sentirse culpable de ser una persona deshonesta, pero en serio, hacía todo eso por Sue, aunque no quería aceptar que sí tenía sentimientos hacia ella. Al final el tipo se decidió a ir, y cuando buscó a la chica notó que estaba escondida en el juego. Le pidió disculpas porque se había quedado dormido, pero Sue levantó la mirada con los ojos totalmente hinchados, preguntándole por qué se había tardado tanto. Se agachó con ella, y Sue le dijo todo lo que pudo escuchar de su hermana y Minu, pero al final tenía razón. ¿Quién podría besarla? Tenía que encontrar a un rarito obsesionado con los labios de mujeres o algo así. Eun-yok estaba desconcertado y le preguntó de qué rayos estaba hablando. La prota se inclinó un poco hacia él y obviamente la evitó. Por eso le dijo que esa era su prueba. Eun-yok tampoco soportaba verla. Estaba condenada a morir así. El chico le preguntó muy seriamente qué le hacía pensar que de verdad no podía hacerlo. La prota se quedó de ¿y a este qué le pasa? Hasta que el chico se recargó en el juego. Se acercó lentamente con ella y ¡pum! Vale. Le dio tremendo besote por fin, después de 40.000 siglos. Disfrutemos de este momento. Sue cerró los ojos y aguantó el beso, aunque se moría de los nervios. Cuando se alejaron, tomaron un tiempo para mirarse fijamente. La prota le preguntó con la voz temblorosa por qué lo había hecho. Se lo preguntó 2 veces. Muy sonrojado el tipo no supo qué decir, así que de la nada le cerró la capucha del suéter. Dijo que ya le había demostrado que sí podía besarla. La levantó de su lugar diciendo que era momento de que se fueran. Pero nada de eso se lo tragó Sue. Se preguntaba por qué Eun-yok la había besado y cómo es que estaba tan tranquilo después de hacerlo. Estaba comenzando a sospechar algo de él. Por eso, rápidamente cuando llegó a su casa, buscó en una página sobre si los chicos podían besar a una persona que no les interesa. Todas las respuestas sobre el tema era que sí, y que todos eran insensibles. Estaba a punto de rendirse, y que tal vez el chico solo lo había hecho por aburrimiento. Pero hubo una respuesta que se encontró, la cual le dio esperanzas. Decía que los chicos no andan por ahí besando a cualquiera. Si lo hacían era porque les interesabas, aunque sea un poco. Al final, ninguno de los dos pudo conciliar el sueño esa noche. No dejaban de pensar en lo que pasó. Rodaban en sus camas o se levantaban por el estrés. Incluso el chico miró aquella foto que le pidió a Sue cuando salieron de la cabina. Dio una pequeña sonrisa afirmando que ya no podía negarlo más. Lo que siente por Sue es real. Y por otro lado, la prota no dejaba de revisar el Jelly Pop y sus puntos de amor, los cuales vio que subió de nuevo a 1. Así que sabía que eso fue gracias a Eun-yok. Así que hubo un cambio de planes en la operación amor. Pasamos al día siguiente en la secundaria. En ella había 4 entradas: la principal, la trasera, la lateral y por supuesto el hoyo, que era usado por los alumnos
menos para escaparse en secreto, así que ella lo tuvo que usar ese día para conseguir algunos útiles ya que olvidó los suyos en casa. Cuando iba de regreso a la escuela se topó con Eun-Yok acompañando a sus amigos. Seguramente se habían escapado también para conseguir algo de comida porque el almuerzo de la secundaria había estado mal ese día. Él miró hacia atrás y notó su presencia, pero siguió su camino como si nada. A decir verdad, esto era mejor para ella porque así no tendría que lidiar con ninguna situación incómoda. Pero cuando ya estaban a punto de llegar al hoyo, el maestro disciplinario lo vio desde lejos, así que los persiguió. Los únicos que pudieron pasar por la reja fueron los amigos de Eun-Yok. La prota se resignó a que el maestro la regañaría, pero de la nada, una mano que salió de los arbustos la tomó por sorpresa. Era el chico quien la había tomado para esconderse junto a él y que el maestro no los viera. Le tapó la boca, pero de inmediato le pidió perdón por eso, además de que le pidió que ya se levantara. Pero otra vez, de la nada, Do-woo apareció entre los arbustos. También estaba escondido porque iba a llegar tarde a clases otra vez, pero por culpa de ellos, ahora tenía que estar en ese lugar más tiempo. Así que de forma sucia, el pelirrubio empujó al chico como carnada para distraer al maestro. Le dijo adiós mientras él se quedaba con Sue, pero esto no se iba a quedar así. Tomó a Do-woo y también lo llevó con el maestro. Mientras recibían el regaño de sus vidas, miraron a un costado suyo y solo pudieron ver cómo la prota salió corriendo por su vida. Ya habían comenzado las clases y Eun-Yok todavía no llegaba. Escuchó a las chicas enfrente suyo decir que Do-woo y el chico estaban haciendo flexiones enfrente de la sala de profesores. Sin duda, eran una pareja de galanes y harían lo que fueran para salvarlos de ese castigo. De inmediato, Sue le pidió a la maestra ir al baño. Obvio era mentira porque fue por algunas bebidas para los chicos. Cuando llegó al lugar, lo primero que hizo Do-woo al verla fue decir que ya había aparecido la traidora. Eun-Yok le siguió el juego diciendo que apenas si le vio las piernas cuando salió corriendo. La verdad es que se llevaban muy bien cuando se trataba de tirarle hate a la prota. Incluso parecían buenos amigos. Ella dijo que tenía que aprovechar su sacrificio. Era mejor que uno de ellos dos se salvara ya que no tendría sentido que los tres hicieran flexiones. De todos modos, les dejó las bebidas para que descansaran un poco y siguieran con el ejercicio. Les dio las gracias por todo, pero tenía que volver al salón porque había dicho que fue al baño. Una vez que se fue, Do-woo tomó el jugo y comenzó a beberlo. Eun-Yok preguntó si de verdad lo tomaría, y cuando el pelirrubio dijo que si no lo quería podía tomárselo él, de inmediato se lo arrebató y le dijo que sí se lo tomaría. Así que los dos estaban como dos niños pequeños y un jugo. Una vez que era tarde y salieron de clase, Sue decidió terminar de una vez por todas con Minu definitivamente. Era incapaz de echarse para atrás a pesar del egoísmo del tipo para que se quedara con ella. Su mente estaba llena de otras cosas en ese momento. Tomó su celular y le avisó a una persona que ya había salido de la escuela, pero tenía que hacer algo antes de irse. Pasamos a otro lado de la ciudad con Do-woo mientras hablaba con sus amigos. Se la estaba pasando bien hasta que miró a un lado suyo y vio que Sue revisaba algunos regalos en un pequeño puesto. Al parecer la siguió hasta una tienda de regalos porque cuando ella estaba distraída, de nuevo llegó de la nada. Le tocó la espalda, pero lo único que pudo ver Sue fue un peluche de conejo. Pero al retirarlo, se dio cuenta de que se trataba de Do-woo. Se puso muy feliz al verlo, pero le preguntó qué estaba haciendo en ese lugar. Con una buena sonrisa, le dijo que solo fue para estar con ella. Le impresionó mucho, pero ya saben cómo es la prota. Se puso a decir tonterías y esas cosas. Habían ido a un lugar para probarse pelucas y ¡qué miedo! Unas chicas entraron, pero cuando vieron al chico con eso en la cabeza, se fueron espantadas del lugar. Sue se murió de la risa por eso. Le preguntó si se miraba extraño, pero ella dijo que se miraba muy bonito. Aunque Do-woo aprovechó que estaba distraída y también le puso una porquería en la cabeza. La verdad, los dos se la estaban pasando muy bien. Se tomaron algunas fotos tontas en el espejo y tenían una muy buena conexión estando juntos. Chicos, ya lo decidí. Soy Team Do-woo. Así es. Cuando salieron de la tienda, ella le dijo a Do-woo que ya era momento de que se fuera porque tenía una cita con un amigo. El chico le preguntó de quién se trataba hasta que alguien jaló a la prota. Era Eun-Yok que llegó diciéndole a Do-woo que él era ese amigo con el que tendría la cita. La verdad es que había llegado más temprano de lo que habían acordado. El pelirrubio dijo en voz alta que tenía pensado hacer más cosas con Sue, pero ya no porque era muy incómodo estar con Eun-Yok. Le respondió a Do-woo que nadie quería hacer nada con él. Se estaban dando muchas indirectas muy directas y el ambiente era tenso. La prota solo entró en total pánico. El chico se dio cuenta de que en su mano tenía las fotos que se había tomado con Do-woo en la tienda. Aunque no lo mostraba por fuera, estaba muy impactado. El pelirrubio lo sacó de sus pensamientos diciéndole que se habían estado topando mucho esos últimos días, demasiado para el gusto de los dos. Se dieron algunas sonrisas forzadas hasta que Sue pudo hacer algo. Gritó que ya era momento de irse para comprar los regalos. Se despidió de Do-woo y que se fuera con cuidado a su casa, aunque el pelirrubio se quedó pensando sobre qué regalos hablaba Sue. Para explicar esto, nos vamos algunos minutos atrás. Simplemente resulta que en el salón, el maestro había hecho una dinámica llamada amigo secreto o algo así. Repartió muchos papeles al azar y dependiendo de quién te tocara tenías que hacer un intercambio con esa persona. Ella quería que le tocara a alguien cercano para saber qué regalar, pero le tocó uno de los amigos de Eun-Yok. Cuando miró al
lado, notó que el chico le había tocado también una de sus amigas para el intercambio. Cuando iba a preguntarle si quería cambiar de persona con ella, el maestro gritó que ya sabía a quién le tocaba a cada alumno, así que no podían cambiarse de papeles. De todos modos, habían quedado de acuerdo para ayudarse mutuamente en escoger los regalos. Para la amiga de Sue era algo sencillo, le encantaba el maquillaje, así que solo debían de comprar algo como eso. Pero con el amigo de Eun-yok tuvieron que caminar un montón para llegar a una tienda de música. Fueron a ese lugar solo para comprarle un disco de una banda independiente extranjera, la cual era la favorita del chico que le había tocado. Se dedicó a escuchar algunos de los discos y Eun-yok se acercó lentamente con ella, recargándose en su oreja para escuchar también. Estaban muy juntitos, pero le dijo que ese disco su amigo ya lo tenía. Le pidió que entonces la ayudara escogiendo qué música darle. Compartieron juntos los audífonos y se la pasaron así todo el día. Cuando ya era de noche y Do-hwa llegó a su casa, colocó en un pequeño vaso de vidrio las fotos que se había tomado con Sue, mientras la miraba con una gran sonrisa. Por otro lado, Eun-yok pegó en la pared de su habitación las fotos con ella también. La miraba fijamente pensando en ella. La prota ya estaba toda dormidota roncando, pero al igual que ellos, tenía pegada en su habitación tanto la foto con Do-hwa como la de Eun-yok. Me pregunto, ¿cuál será despegada primero? ¡Qué miedo! Al día siguiente, todos los alumnos estaban muy emocionados por la dinámica del amigo secreto y que el maestro se había superado a él mismo esta vez. Pero justo una chica entró al salón para colocar algo en la pared. Eran los resultados para ver qué grupo les tocó dependiendo de las notas que sacaron en matemáticas. Todos fueron a revisar y aquí nos damos cuenta de que Sue es muy mala para los números. Se justificó diciendo que no tenía caso revisar porque ya sabía que estaría en la clase más baja. Iría a la escuela de arte, así que por eso no necesitaba las matemáticas. Aunque una de sus amigas dijo que también iría a la escuela de arte y como quiera sacó las mejores notas para estar en el primer grupo. A los que sacaron las notas más bajas los citaron en la sala de profesores para hablar con ellos. Tomarían clases extras hasta enseñarles lo más básico de nuevo, ya que era imposible que no le tomaran importancia a esa materia. Algunas chicas pasaron a la sala y se burlaron de los chicos en el grupo bajo. De por sí la prota ya estaba muerta de vergüenza. Esto hizo que se tapara la cara con su cabello. Una voz le preguntó si le daba pena. Era el mismísimo Do-hwa, que también había sacado notas bajas y por eso estaba en ese lugar. Dijo que eso le pasaba a los aprendices de idol. No tenía tiempo para estudiar. A Sue se le revolvió el cerebro porque según ella le había dicho que no era aprendiz. Le contestó que por el momento no era oficial, pero pues ya lo entendimos. Otra persona se colocó al lado de Sue y era Eun-yok. El maestro le habló a Do-hwa, así que se fue de ese lugar. Mientras los dos se miraban, una tipa se atravesó entre los dos y era Rai. Tenía un nuevo peinado. Se había quitado el flequillo, así que todos en el lugar se dieron cuenta de eso. Hacía que resaltara más su belleza. Las dos cruzaron miradas, pero Rai la ignoró completamente para hablar con el chico. Tenía una curita en la frente. Le dijo que un compañero de su salón le aventó la lapicera en la cara y siempre hacía eso. De forma fría le contestó que entonces, ¿por qué no se lo cubría con el flequillo? La tipa de forma muy descarada dijo que eso era para que se preocuparan por ella. Sue casi lloraba porque no quería que sus puntos de amor bajaran otra vez. Mientras Rai le preguntaba a Eun-yok qué opinaba de su nuevo peinado, la ignoró para tocar a Sue de la ropa y acomodar su uniforme. La verdad es que la prota se sonrojó un poco. Había ganado y no entiende cómo pasó, pero se sentía bien. Desde lejos, Do-hwa se dio cuenta de toda esa situación. Era momento de que se fueran, no sin antes saber cuáles fueron los mejores lugares entre los alumnos. Todos los jueves, después de clases, tendrían una hora extra y bla 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 bla. Solo miren a Raim tratando de robarle todo a la prota. Pasamos a la clase de rezagados. Ya era muy tarde y no estaba poniendo nada de atención. El profesor repartió exámenes para que los respondieran, ya que había explicado todo y no tenían por qué tener problemas. Pero como sabemos, estaba más dormida que despierta. Pasó el tiempo y poco a poco se fueron retirando los alumnos, hasta que solo quedaban Do-hwa y ella. El maestro se enojó porque por culpa de ellos tendría que hacer horas extra. No iba a dejar que eso pasara, así que si terminaban tendrían que dejarlo en la sala de profesores. Y por si acaso se llevaría sus celulares para que no hicieran trampa. Les advirtió que no hicieran ninguna tontería y se fue del salón. Una vez que se quedaron solos, el pelirrubio le preguntó si resolvían juntos el examen. Pasaron los minutos y mientras ellos trabajaban, el guardia de la escuela hacía su rondín de siempre. Solo se fijó muy rápido si no había nadie en el salón. Como no miró nada, le puso candado a la puerta donde estaban Do-hwa y Sue. Los chicos escucharon algo, pero no le dieron importancia. Ella por fin había terminado su examen. Sue presumió a Do-hwa en la cara y cuando estaba a punto de salir, ya sabemos lo que pasó. Volvió a tirar de la puerta, pero no se abría. Entró en total pánico revisando en cada una de las ventanas. Estaba muy desesperada porque lo peor es que ni siquiera tenía su celular porque el maestro se lo había llevado. Había demasiado silencio en el salón y cuando miró a Do-hwa, este le preguntó por qué estaba tan nerviosa. Ella le devolvió la pregunta diciéndole que por qué actuaba como si esto no le afectara también. Seguramente ya
ya iba tarde al trabajo, aunque Dowa le explicó que de todos modos ya iba tarde y su jefe seguramente estaba como loco. Cuando vaya pasado mañana, seguro le dirá de todo porque era un matón. Sue se le quedó mirando pensando en que era gracioso que le dijera matón a alguien más cuando él también lo era. Dowa le dijo que de seguro ella estaba pensando en su mente que él también era un matón y sí le atinó. Cada vez se hacía más de noche. La única salida que tenían era la ventana del segundo piso, y aunque este solo era el segundo piso, definitivamente sí estaba muy alto. El pelirrubio le preguntó si de verdad tenía tanta urgencia de salir, y con una gran sonrisa le dijo que él no. Sue no entendía cómo era capaz de hacer bromas en esos momentos. Comenzó a reclamarle sobre su actitud, pero de la nada también apagaron las luces de la secundaria, lo que hizo que la prota otra vez entrara en pánico. Mientras miraba por la ventana preguntándose si de verdad tendrían que pasar la noche en ese lugar, Dowa le dijo que ese era su papá. El día de los videojuegos, el hombre que lo perseguía era su padre. También tenía 3 trabajos de medio tiempo. Sue no sabía por qué le contaba todo eso, pero tenía muchas preguntas. ¿Por qué se escondía de su papá? Si tenía mucho dinero, ¿por qué tenía 3 trabajos que además tenían que ser secretos? ¿Acaso su familia estaba en bancarrota? Pero eso no explicaría cómo es que siempre viste con ropas tan caras. Aunque tenía mucho que preguntar, no lo hizo. De los nervios le dijo que no se parecía mucho a su papá. O sea, no estaba diciendo que su padre no fuera apuesto, pero ajá. El tipo comenzó a morirse de la risa. Solo le había dicho eso para ver cómo reaccionaba, pero la respuesta que recibió fue mejor de lo que esperaba. No sabe en qué momento hubo tanta confianza entre Dowa y ella, pero algo la hizo decirle sobre lo de Minu y Rem, sobre que su novio la engañó con su hermana. Era el único secreto que se acercaba mínimamente al del chico. Luego Dowa le contó que sus 3 trabajos estaban en una parrilla, otro en una tintorería y el último en una tienda. Si quería salir con amigos tenía que faltar al trabajo 3 días a la semana. Hasta le dijo cuál de los 3 era el más soportable y cuál era el más difícil. Le contó cada pequeño detalle. Por eso Sue le correspondió contándole sobre cómo se enteró de lo de Minu cuando los vio besándose en el salón, y que desde ese entonces las cosas se pusieron incómodas con su hermana. Sus papás estaban preocupados y a pesar de que ella cortó con su novio, sentía como si él fuera quien la había abandonado. Ambos se contaron sus secretos como si ya hubieran establecido sus bases, y sin darse cuenta, había pasado mucho tiempo. La verdad es que la prota tenía la necesidad de ir al baño urgentemente. Era vergonzoso imaginar lo que tendría que hacer si no podían salir. Cuando se lo comentó al chico, salió corriendo por la ventana y saltó de ella. Sue le gritó que no era tan urgente y no tuvo por qué hacer eso, pero al final pudieron conseguir salir de ese sitio. Estaba pensando seriamente que se quedarían en la secundaria toda la noche. Le dijo al chico que apresuraran el paso para llegar a casa, pero Dowa la detuvo porque tenía una ligera molestia en el tobillo, resultado de que se aventara desde la ventana, pues ¿qué esperaba? Se quedó congelada por ver cómo no podía caminar, así que como todo damiselo en apuros con su caballera, Sue lo cargó en su espalda el resto del camino. Entre tanto caminar, la prota ya no lo aguantó, lo tiró al piso diciendo que tenían que descansar un poco. Se recostaron en el pasto y el chico la miró atentamente con una sonrisa. A pesar de las quejas de Dowa sobre que estaba abandonando a su paciente, ella le reclamó que era más pesado de lo que parecía y seguramente tenía algunas capas escondidas. El chico la retó y dijo que le mostraría que no era cierto. Estaba a punto de quitarse una de las camisas cuando Sue le dio mucha vergüenza y le dijo que se tapara. Mientras él se moría de la risa, ella notó algo. Ya estaba parado sin ninguna molestia en su tobillo. Se dio cuenta de que todo fue una broma y estaba fingiendo estar herido, así que lo persiguió por todo el campo completamente enojada. Ya estaba muy agotada por perseguirlo. Dowa estaba muy divertido preguntándole por qué era tan graciosa. La prota pensó algo. La brisa era fresca, pero sentía su cuerpo tibio. Los secretos que se contaron hacían el ambiente más ligero y parecía como si se conocieran de años. A pesar de estar junto a él en la clase de rezagados, para nada fue una mala noche junto a él. Cuando la prota llegó a su casa, Rai salió de su cuarto. Ella le preguntó qué hacía en su habitación, pero su hermana la interrumpió también preguntándole dónde había estado toda la noche. No atendía las llamadas, no pudo haber estado todo ese tiempo en la escuela. Sue ignoró su preocupación falsa y le volvió a preguntar qué rayos hacía dentro de su habitación, pero su hermana seguía evadiendo el tema. Le preguntó si estaba con Eun-yok o acaso estaba con Dowa. Le dio la sonrisa más falsa del mundo diciéndole que se lo preguntaba porque al parecer de la nada se había vuelto muy amiga de sus amigos. Era obvio que Rai estaba trazando una línea. También era obvio que miró en su habitación las fotos que tenía junto a los dos. Por fin tenía la oportunidad de cruzar una línea con ella. Por eso le contestó que eso no era nada que le importara. ¿O acaso sentía que se los estaba robando? Si no tenía nada más que decir, era mejor que se quitara de su camino, porque estaba cansada. Pasó por un lado de Rai y antes de que le cerrara la puerta en la cara, ella le dijo que no podía estar fuera de casa tan tarde porque sus padres iban a preocuparse. Cuando ya estaba dentro de su habitación, se dio cuenta de que en su cama estaba su ropa doblada. Rai había entrado para dejarle su ropa. No
entiende por qué no se lo dijo, solamente la hizo quedar como la mala. Mientras tanto, la pelirrubia ya estaba en su habitación también, avisándole a la mamá de Sue que ya había llegado a casa, porque desde hace rato sus papás estaban muy preocupados de que no le contestara el celular. Se sentó para terminar su tarea mientras recordaba todos los momentos románticos que tuvo con Do-hwa y también con Eun-yok. Toda esa tensión que tenía por parte de los dos se había esfumado. Pasamos al día siguiente en la escuela. Mientras estaban en su salón, uno de los amigos de Eun-yok le preguntó si quería que le consiguiera una cita. Esto dejó fría a la prota porque el tonto estaba arruinando sus planes. Afortunadamente, el chico le respondió que no, pero su amigo seguía muy insistente. Era totalmente su tipo, parecía mayor y tenía el cabello largo. Eun-yok le preguntó qué lo hacía pensar que ese era el tipo de chica que le gustaba. En teoría le gustaba Rhyme, así que por eso lo suponía. Le enseñó una foto desde su teléfono de la chica que lo quería conocer. Le pedía de rodillas que se lo presentara, ya que la idea era tener una cita en pareja. Su amigo hizo un berrinche porque no quería ayudarlo, pero se rindió. Supone que no tenía sentido de lealtad y no quería salir con alguien que no estuviera al mismo nivel que Rhyme. Eun-yok le dijo que se callara, porque no quería que escuchara a Sue, pero era demasiado tarde porque la prota ya estaba sobrepensando. Siempre tuvo razón de que le gustaba a Rhyme, pero no entiende cómo ganó ese punto de amor. No puede ser posible que solo por el beso que le dio ese día se haya enamorado, o tal vez ni siquiera esté enamorado, pero bueno, supone que se confió demasiado con Eun-yok. Al día siguiente, mientras desayunaba con su hermana, no dejaba de pensar en lo que el amigo de Eun-yok dijo. Supuestamente, a él le gustaban las chicas altas, maduras y con cabello largo, justamente lo que era Rhyme, así que se obsesionó tanto con esa idea que no pensaba en otra cosa. Su mamá llegó a la mesa para avisarles que dejó sus uniformes de verano colgados antes de irse. Cuando Sue miró, notó algo. El uniforme de Rhyme siempre fue muy entallado y el de ella súper holgado. Obvio, era cuestión de gustos, pero decidió que eso cambiaría desde ahora. Así que unos días después llegó muy diferente a la secundaria. Tenía el cabello súper largo y su camisa súper entallada. Todos la miraban, pero no entendían cómo es que le creció tanto el cabello en tan solo algunos días. De igual forma le daban muchos cumplidos. Cuando llegó al salón, sus amigas se impresionaron y Minu desde lejos también se dio cuenta de la nueva Sue. La verdad es que la prota estaba usando una peluca que había comprado desde hace mucho y que no usó, y el uniforme lo había llevado a la tintorería para achicarlo. Estaba nerviosa de haber exagerado, pero recordó que todo era por sus puntos de amor, así que su vida literalmente dependía de eso. Sus amigas preguntaron el porqué del cambio tan radical, pero no les dijo nada. Miró a su objetivo desde lejos y cuando se acercó para saludar al chico, solamente la vio y volvió a lo suyo. No podía creer que esa fuera su única reacción. Mientras era la hora de clase se le ocurrió algo. Fingió que se le cayó su borrador y le restregó todo el cabello al tipo en la cara. Durante el receso se la pasó merodeando alrededor de él. Era la hora del almuerzo y caminó en los pasillos fatigada. ¿Cómo no iba a notar que su cabello pasó de los hombros a la cintura? Mientras estaba de mal humor, llegó una tipeja que le gritó. Era una alumna que le tocaba ser vigilante ese día y era de último año. Y resulta que la prota ya la conocía, porque era una de las chicas que la acosó en los baños y la cual le gustaba a Minu. Le dijo a Sue que no podía hacer cambios en el uniforme de verano. Se acercó para tomarla del cuello y decirle que tampoco podía usar peluca, así que la llevaría con el director disciplinario. Pasado algunos minutos, pues la prota quedó así. LOL. Le confiscaron la peluca y su cabello quedó arruinado, además de que la falda no era la adecuada y le tocó usar una todavía más larga de la oficina estudiantil. Ya era la hora de la actividad física. La puerta donde estaba su ropa de gimnasio estaba cerrada, así que ni siquiera podía cambiarse. Mientras tanto, el maestro preguntaba por Sue y si acaso no había asistido a clases. Una de sus amigas trató de explicar, pero el señor solo se la pasó regañándolos porque muchos habían empezado a faltar. Le dijo a Minu que fuera a buscar a su novia, que claramente este señor no está actualizado. Que alguien le pase el chisme, por favor. Pero de forma rápida, Eun-yok levantó la mano y dijo que él iría a buscarla. El chico apenas entró a las instalaciones y vio a la prota hecha popó. Se estaba muriendo de la vergüenza porque justo tenía que ser él quien la viera de esa forma. Eun-yok la observó de pies a cabeza, su cabello desordenado y la gran falda que tenía. Definitivamente quedó en shock y le preguntó qué le pasó. Pobre Sue. Al final le contó todo lo que pasó y cómo le quitaron la peluca. Pensó que no se daría cuenta porque no había mostrado el más mínimo interés en ella todo el día. De la nada, el chico la tomó por los hombros diciéndole que la verdad es que sí tuvo mucha curiosidad. No entendía por qué de repente quiso tener el cabello así. De la nada le quitó la pequeña coleta que tenía diciéndole que se miraba muy incómoda. Para él era patético que solo te gustara a alguien por su cabello largo. Sue le preguntó por qué decía eso, si a él le gustaban ese tipo de chicas. Eun-yok respondió que si lo decía por lo que su amigo gritó, era todo mentira. Nunca dijo nada como eso. Además, como que de repente le empezó a gustar mucho el cabello corto. No tenía por qué obligarse a cambiar, solo debía ser ella. Lo miró impresionada por todo lo que le dijo. Se miró en uno de los espejos que había en ese lugar. Jamás se había sentido así. Después lo tomó de la mano diciéndole que era momento de que se fueran. Al final se la pasaron todo el camino platicando y haciendo bromas entre ellos.